Bienvenidos al estudio del proverbio número 2. Y bueno, para comenzar, pues vamos a iniciar con una oración pidiéndole a nuestro Señor que sea Él quien dirija este tiempo y pueda yo solamente ser instrumento para hablar su palabra. Oremos, por favor. Amado Señor, te doy las gracias por este tiempo que me permites de compartir tu palabra, de hablar de la sabiduría, Señor, que tú nos has dicho que si la pedimos, pues tú nos la vas a dar. Deseo que este mensaje, por sobre todas las cosas, llegue a mi hermana, a mi sobrina y sobre todo y principalmente a mí, Señor, que soy mi principal discípulo y que pues necesito mucho de tu instrucción, de tu palabra, de escuchar tu voz para de esa forma guiar mi vida y a la vez también poder servirte de la mejor forma. Te entrego este tiempo y lo pongo en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, pues el proverbio número 2 dice: excelencias de la sabiduría. Comienza diciendo algo muy bonito e interesante, y es que pues la palabra de Dios, lo que nosotros encontramos aquí escrito, es específicamente para la familia de Dios. Y comienza este proverbio diciendo: hijo mío. Así que si ustedes y yo nos consideramos hijos de Dios, este proverbio es para nosotros y por eso debemos tratar de escucharlo atentamente y procurar ponerlo por obra. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Comienza diciendo el proverbio: hijo mío, si recibieres mis palabras. Y aquí cuando dice mis palabras, vamos a entender a qué se refiere Salomón cuando dice mis palabras, porque para la época de Salomón, el primer dato es que él no tiene el Nuevo Testamento. Entonces, cuando él dice mis palabras, para la época de Salomón, él lo único que tiene es pues el Pentateuco, o también se lo conoce como Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia también. Y como referencia justamente a cuando dice si recibieres mis palabras, vamos a leer Deuteronomio 6, del 4 al 9. Porque también más abajo del proverbio dice: y mis mandamientos guardares dentro de ti. Para entender a qué se refería Salomón, vamos a leer Deuteronomio 6, del 4 al 9, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y justamente en Deuteronomio, si regresamos al versículo número 1 y vemos qué subtítulo tiene ese acerca del gran mandamiento. En Deuteronomio, cuando dice estas palabras, se está refiriendo a todas las instrucciones que están escritas en estos 5 primeros libros de la Biblia.
y que justamente aquí está diciendo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es decir, nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, de quien nosotros decimos que es nuestro Padre y nosotros sus hijos. A Él debemos amar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras, es decir, las instrucciones que Él nos ha dado o mandamientos, deben estar sobre nuestro corazón y las vamos a repetir a nuestros hijos y hablaremos de esto estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos, es decir, en todo tiempo. Y también dice, mis mandamientos, ya regresando al proverbio número 2, versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti. En Isaías, vamos a ir por favor, estoy con mi Biblia física, así que por eso tal vez me demore un poquito más en encontrar el versículo. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Esta es la palabra que va a permanecer para siempre por sobre cualquier circunstancia. Y puede pasar muchas generaciones, pueden suceder muchas cosas, pero lo único que va a prevalecer es la palabra de Dios. Todo es temporal. Y esta palabra es eterna, es por siempre y para siempre. También en Isaías, pues, para ¿qué entendía cuando dice que Isaías cómo entendía a la palabra de Dios? Pues es justamente a los 5 primeros libros de la Biblia, porque una vez más, pues para ellos no existía todavía el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento da testimonio de Jesús y sus discípulos que ellos seguían lo que conocemos como Pentateuco o Torá y los profetas, o la palabra de Dios y también los profetas. Continúa el proverbio número 2 en el versículo 2 que dice, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y si se dan cuenta, este proverbio le dice, hijo mío, varias condiciones. Si recibes mis palabras y guardas dentro de ti mis mandamientos, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinas o inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Y nos está dando una referencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Seguramente esto lo habíamos escuchado antes, porque Juan 5, vamos a ir allá por favor. Juan 5, 39 menciona lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo está diciendo Jesús, y se lo está diciendo a un grupo de personas que ellos decían que estaban estudiando la palabra, pero en realidad ya le habían puesto varias añadiduras y varios cercos de protección a lo que era la palabra de Dios. Y si Él les dice escudriñar las Escrituras, tampoco Jesús se puede referir al Nuevo Testamento porque en su época no existía. Por eso Él también se está refiriendo a estas palabras que menciona Salomón, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y refiriéndonos a esto como palabra de Dios y entendiendo también que la sabiduría es Jesús mismo, dice varias instrucciones que aquí este proverbio cita. Recibir la palabra de Dios, guardar los mandamientos, oír
a la sabiduría, que nuestro corazón se incline a la prudencia, clamar a la inteligencia, dar voz a la prudencia y buscar esto como a la plata y escudriñar como un tesoro. Y viene en el versículo 5 del proverbio. Entonces, si nosotros hacemos esto de una manera confiada en el Señor y acercándonos sabiendo que tenemos acceso a Jesús por su sangre y que ya no somos extranjeros ni estamos alejados de ser sus hijos, sino al contrario, Él nos hizo coherederos de su reino y nos hizo parte de su familia. Y si decimos ser sus hijos, entonces esta palabra es para nosotros. Porque si hacemos esto, dice en el versículo 5, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Creo que muchas veces nos cuesta que coincida lo que decimos con lo que hacemos. Pero aquí Salomón nos está justamente mencionando varios aspectos que debemos seguir para entender lo que significa el temor al Señor, porque conocer a Dios o decir que somos sus hijos nada más de palabras no es suficiente. Y Él mismo, vamos a ver más adelante, y lo vimos en el proverbio número 1, su promesa, en Ezequiel 36, cuando citamos acerca de que Él iba a derramar su espíritu sobre nosotros. De igual forma, vamos a ver más adelante que es correcto, no es en nuestras fuerzas, sino al contrario, es aceptando la misericordia del Señor y reconociendo que Él todo el tiempo nos brinda de su gracia para que podamos nosotros entender lo que significa el temor al Señor. Y también hallaremos el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Estoy en Proverbios 2:6. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La fuente de vida solo es Jesús. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y cuando dice juicio y santo, estas dos palabritas las vamos a escudriñar un poquito. Porque cuando Él dice que guarda las veredas del juicio, un juicio podemos imaginarlo tal cual como tenemos en nuestra mente cuando alguien está siendo acusado y se encuentra en un juicio. Hay un juez, está el acusado, está el abogado del acusado y está el acusador. Y cuando Él dice que va a librar nuestras veredas del juicio, es justamente este escenario que podemos imaginarnos. Porque debemos reconocer que delante de Dios no existe ni una sola persona buena y que todos pecamos y todos estábamos destituidos de su gracia y misericordia. Sin embargo, dice, ¿no? Preserva el camino de sus santos. Santos tampoco significa personas que nunca se equivocan o que no cometen errores o que no tienen debilidades, sino más bien santos tiene que ver con apartados, distinguidos, porque Dios cuando nos acercó a Él, porque nosotros no le buscamos, Él nos buscó, Él nos amó primero, Él nos distinguió, Él nos separó del mundo, Él nos hizo que seamos o nos mandó a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que seamos la sal. Y Él nos dio instrucciones para nosotros saber cómo debemos vivir, no porque eso le beneficie a Él, sino porque eso es bueno para nosotros. Entonces Él nos distinguió para nosotros poder exhibir su fidelidad, porque a pesar de nosotros ser inmerecedores, Él continúa extendiéndonos de su gracia.
Continúa el versículo 9. Entonces entenderás justicia y juicio. De igual forma, es que nuestro oído esté atento a la sabiduría, que nuestro corazón se incline a la prudencia, si clamamos inteligencia, si le damos voz a la prudencia, si buscamos esto como a la plata, si escudriñamos como a tesoro, vamos a entender el temor del Señor, vamos a hallar el conocimiento, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, solamente de Él. Y Él provee de sana sabiduría a los rectos, es nuestro escudo. Él guarda nuestra vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Y entonces vamos a entender justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Recordemos también que los proverbios pues son consejos, son instrucciones, son la parte práctica de las instrucciones que Dios nos ha dado. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, ¿a qué se refiere esto? Que la sabiduría entre a nuestro corazón. ¿Qué hicimos nosotros cuando en alguna ocasión aceptamos a Jesús en nuestro corazón? Y quizás, sobre todo si mi hermana escucha esto, sabrá que estamos muy relacionadas a decirle a una persona que acepte a Dios en su corazón. Y cuando aquí dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón, es justamente refiriéndose, vamos a ir a Jeremías 31, porque esta es una promesa del Señor, por eso no depende de nuestras fuerzas, pero sí depende de nosotros una actitud en la que podamos rendirnos delante de Dios y dejar que sea Él el que gobierne nuestra vida. Soltar el volante para que sea Él quien nos conduzca por el buen camino. Jeremías 31:33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley o mis instrucciones en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es que la sabiduría entre en nuestro corazón, porque Dios hizo un pacto con nosotros de darnos sus instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo Él puede depositar de sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa forma Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Una vez más vamos a recordar Ezequiel 36, 26, 27, que dice lo siguiente: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es también una profecía que el Señor va a cumplir en nuestra vida. Él nos va a dar un corazón nuevo. No depende de nosotros, no depende del que corre ni del que quiera, sino de quien Dios quiera tener misericordia y poner en nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Pondrá su espíritu dentro de nosotros, que es la única forma para que andemos en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Por eso, cuando en el Proverbio 2:10 dice, cuando la sabiduría entrare
en tu corazón. Y el Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nuestro enfoque en este mundo temporal es justamente mirar hacia la sabiduría y procurar el buen camino, permitir y pedirle al Señor que sea Él el que dirija nuestra vida, dejar que Él sea el que guíe nuestra vida, porque la sabiduría es la que va a entrar en nuestro corazón, así como quitarnos nuestro corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, porque es su espíritu el que nosotros exhibimos, porque creo que no podríamos decir que somos buenos o que hacemos cosas buenas, más bien que Dios nos usa para exhibir su fidelidad, porque fue Él el único que no pecó, que no se equivocó y que nos salvó justamente por eso y venció la muerte por eso, porque la paga del pecado era la muerte. Y aunque Él murió, no porque alguien le hizo esto, sino porque Él decidió dar su vida por nosotros, para resucitar al tercer día y de esa forma cumplir estas promesas en que Él depositaría de su Espíritu en nosotros para que podamos guardar sus instrucciones. Continúa el Proverbio 2:10. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Si ocurre todo esto, entonces la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí nos está mostrando si nosotros vamos por el camino contrario. Y cuando dice que la discreción nos va a guardar y nos va a preservar la inteligencia para librarnos del mal camino, el Salmo número 1 justamente hace mención a esto, a qué es el mal camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto de su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Andar en sus instrucciones, ahí vamos a encontrar delicia, y meditando de día y de noche su palabra, no andando en consejo de malos. Eso significa librarnos del mal camino, que Dios nos va a librar del mal camino. Si escudriñamos su palabra, si la buscamos como a la plata, si entendemos sabiduría, si buscamos prudencia, inteligencia, si nuestro oído se inclina a la sabiduría, Él nos dice que nos va a guardar del juicio y que va a preservar nuestro camino. En el versículo 16 dice del Proverbio 2, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Esta también es una promesa. Serás librado de la mujer extraña. Extraña significa extraña o extraño significa que no siga a Dios, que no se reconozca como hijo de Dios,
o que diga simplemente conocer a Dios, pero que no siga sus instrucciones, que no incline su oído a escuchar su palabra y que no la repita de día y de noche, que no escudriñe, que no busque hacer la voluntad de Dios. Esa es una persona extraña, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Cuando dice que su casa está inclinada a la muerte, aquella mujer o persona extraña, muerte, vamos a entender en Gálatas 7:21, que dice lo siguiente. Dame un segundo nada más que pueda encontrarlo en mi Biblia. A ver. Gálatas 7. No, perdón. Génesis 7:21. Génesis 7:21 dice lo siguiente: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. En Génesis 7 estamos hablando de el diluvio, cuando el Señor preservó la vida de Noé y de sus hijos, y todo lo que estaba fuera del arca murió. Aquí dice, murió toda carne. Seguir la carne o complacer a la carne significa la muerte. Noé se complacía de la justicia. A esto se refiere cuando dice muerte. Y Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado es infringir las instrucciones del Señor. Pecado es no seguir sus instrucciones. Y la paga de ese pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Si nosotros hemos aceptado y reconocemos que Dios es nuestro Señor, justamente fue Él el que pagó este precio de muerte por nosotros, pero eso no significa que nosotros podamos hacer y deshacer con nuestra vida. Al contrario, vivimos en deuda con Él, a pesar de que Él lo hizo por amor, pero nosotros debemos ser agradecidos porque Él compró nuestra vida estando nosotros condenados por nuestros delitos y pecados. Él nos resguardó y nos preservó, así como en aquella época del diluvio preservó a Noé y su familia, así como preservó a José en Egipto, así como ha preservado a las ovejas que se perdieron de su redil. De igual forma, porque nosotros formamos parte de esa familia, nosotros formamos parte de esas ovejas que se perdieron. Y cada día vemos su misericordia, como Él no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, sino justamente nos libra del mal camino. Y debemos nosotros seguir perseverando hacia la pronta restauración de su reino y de que volvamos a ser un solo pueblo. Y también cuando menciona en Proverbios 2:19, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Qué es un sendero de vida? En el Salmo 119:35 menciona lo siguiente:
Guíame por la senda de tus mandamientos. Este Salmo 119 está dirigido justamente a las instrucciones de Dios, a la ley de Dios. Y David dice, guíame por la senda de tus mandamientos. David reconoce y sabe que el buen camino es seguir las instrucciones de Dios, es guardar nuestra vida dentro de su palabra y de reconocer que fue Jesús quien pagó el precio por nuestra vida. Guíame, dice David, por la senda de tus caminos. Y Proverbio 2:20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Necesitamos al Señor en todo tiempo, en la circunstancia más pequeñita de nuestra vida. Debemos buscarle, debemos pedirle que nos extienda y que nos dé ese don de arrepentimiento, que quite nuestro corazón de carne y que quite nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, y que podamos ver en cualquier circunstancia de nuestra vida su infinita misericordia y podamos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como el proverbio lo menciona, buscar su palabra, sus instrucciones como la plata, escudriñar, buscar, rebuscar como si buscáramos un tesoro, porque ese es el buen camino. Finalmente, pues justamente esto es lo que dice, ¿no? De esa forma, el Señor guardará nuestro camino, nuestras veredas seguirán el camino de los justos, los rectos habitarán la tierra y los perfectos, perfectos no es de no equivocarse, sino perfectos es de estar completos en Jesús. Permaneceremos en ella, mas los impíos, las personas que vayan en contra de estas instrucciones y en contra de Dios, por eso podemos diferenciar en la actualidad. Por eso, cuando nos encontramos en una duda de si algo es correcto o no, simplemente podemos acercarnos a esta palabra y distinguir lo que para Dios es bueno y lo que no es. Porque veíamos en el proverbio número 1 que decía de igual forma que apartemos nuestro camino de las personas que vayan en contra de Dios, que no corran nuestros pies con ellos, porque no vamos a recibir nada bueno de eso. Al contrario, los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Solamente Dios y su misericordia nos ayude a escoger cada día de nuestra vida la sabiduría. Les agradezco mucho por escuchar este mensaje y espero de verdad que sea de mucha bendición para su vida. Dios nos guarde. Un fuerte abrazo.